En Retratos para la Eternidad, Ignacio, decidiste reunir tus obituarios, tus in memoriam. Y en la introducción haces una suerte de poética de la despedida, ¿no? ¿Cuáles serían las bases para escribir un buen obituario, según tú? Bueno, primero, hola Ricardo, y agradecido por la invitación a este espacio de diálogo en The Objective. Vamos a ver, yo creo que los géneros periodísticos son un asunto fundamentalmente académico. La academia, la universidad, necesita taxonomizar, dividir, crear pautas. Pero luego la realidad del trabajo es muy porosa. Sobre todo en las determinadas fronteras de los géneros, entre la crónica, el reportaje, el análisis, tal. En teoría, nos recuerda aquella clásica división entre opinión e información, que también se ha vuelto ya muy porosa en el periodismo moderno. De tal manera que, en cualquier caso, en artículos como estos que están en este libro, que están publicados en la sección de opinión, son obituarios porque son, como tú dices, in memoriam, es decir, realmente son pura subjetividad, es decir, no son el relato clásico que hace el obituario anglosajón, donde nació tal, se educó de tal manera, sus padres así, estudió tales cosas y hizo tal. Eso iba en la correspondiente sección informativa del diario, del periódico ABC. De tal manera que yo lo que hago son retratos personales, subjetivos. Por tanto, el canon es el del artículo de opinión, que no tiene canon. Claro. No tiene ni canon de estilo ni canon de construcción. Luego hay modelos. El modelo clásico en España lo viene a articular Ruano, ¿no? En una etapa larga. De hecho, el libro de obituarios de Ruano, que publica hace unos años Mafre, con una edición de Miguel Pardeza, pues es un libro así. Y hay de todas clases también. Hay obituarios cercanos, fríos, un poco más canallas a veces. Es decir, bueno, creo que al final esto lo enseñaban en las facultades de Ciencias de la Información y de Comunicación. El estilo del artículo es el del articulista. Sí, es un género libre. Y ahí, bueno, pues uno explaya una cierta subjetividad. Siempre, esto creo que es un requisito imprescindible de cualquier texto que se publique en un diario, un periódico, en un medio de comunicación, con anclaje en la realidad. La realidad no es retorcible para encajarla en prejuicios. Uno puede tener una opinión positiva, negativa o neutra de una persona sobre la que escribes, que en el caso además de hacerlo a su muerte, debes de hacerlo con un cierto respeto. Pero no puedes desanclarte de la realidad, ocultar sus sombras para proyectar sus luces o viceversa, o ocultar o apagar sus luces para resaltar sus sombras. No, eso sin duda está perfectamente reflejado en todos los textos. Hay un balance crítico en algunos casos, sobre todo en los obituarios políticos, y hay una gran vocación de estilo literaria, ¿no? Pienso que también hay una suerte como de responsabilidad de pensar que quizá algunos de estos retratos sea lo último que se diga de un ser humano que puso su sombra sobre la tierra y que dejó un legado, ¿no? ¿Sientes esa responsabilidad de escribir el obituario? No, confieso que no me lo planteo así. Bueno, en el caso de los grandes personajes, líderes políticos o grandes intelectuales o figuras del espectáculo, ni se me ha pasado por la cabeza, porque de hecho se seguirá escribiendo sobre ellos durante el tiempo que dure, no la eternidad, como dice el título del libro, pero sí la posteridad, que no es exactamente lo mismo. La posteridad es el tiempo que duramos en la memoria de los demás. Sí, un poco en el último capítulo que dedico a compañeros desaparecidos, a figuras de la comunicación, fundamentalmente españoles. Sí hay yo diría más que una responsabilidad, un sentimiento de homenaje, porque a mí me parece que, bueno, primero que eran personas de gran mérito, de gran valor, y segundo que las figuras de la comunicación en el mundo contemporáneo se han convertido en personajes muy relevantes, ¿no? Porque de alguna forma conducen
el retrato del mundo para audiencias por lo general masivas y son parte del paisaje sentimental de muchas personas. Ahí hay una idea que me parece atractiva, y es que dices que te niegas a escribir previamente el obituario, ¿no? Por más que exista la nevera famosa en los periódicos, preparando el inevitable hecho biológico, por decirlo en esa jerga de antes, ¿no? Y también, ese prurito... El hecho biológico era en España el eufemismo con que nos referíamos Franco, ¿no? a la muerte de Franco, claro, antes de que sucediera. Por supuesto, sí. ¿no? Claro. Pero en este caso tienes ese prurito, ¿no? De que eres incapaz de escribir la muerte de alguien vivo. La verdad es que sí. Hombre, para hacer un relato un relato frío, el relato informativo, no habría demasiado problema. Es contar una historia. Cuentas, oye, pues eso, lo que te decía, pues nada, nació, no sé cuánto, hizo tal cosa. Eso no habría problema. Pero para hacer este tipo de retratos valorativos, pues es que no me salen hacerlo en vida. Me queda como ortopédico. No fluye. De hecho, algunos de los que están aquí fueron intentados antes de que se produjera el desenlace, y no los tuve que dejar. Algunos incluso había encargo, por ejemplo, de Suárez, cuya desaparición era prácticamente inminente. Las páginas sobre Suárez estaban escritas en los periódicos desde años antes de que entró un poco en el Alzheimer y tal, en la bruma, o la de Juan Pablo II, que también tenía una agonía larga y tal. Pero no, bueno, es una Te negaste a hacer Sostiene Pereira de costumbre, de Tabucchi, ¿no? Correcto. Sabes además que, bueno, hay una vieja leyenda del oficio que tú conoces, que Alden Whitman lo cuenta en la entrevista famosa con Talese. Alden Whitman es el jefe de la sección de obituarios de New York Times. Claro, es una que leyenda. Tiene una leyenda, que tiene una sección que tiene más redactores que la mayoría de los medios de comunicación españoles. Y una tradición de siglos. Y una tradición de siglos. Y donde, lógicamente, no es que la nevera funcione, es que la sección está dedicada fundamentalmente a preparar nevera, y llaman por teléfono a los sujetos para preguntarles cosas para su obituario. Digamos. No, para su obituario. Oiga, usted que le hacen una especie de entrevista no póstuma, sino prematura, adelantada a su propia posteridad. Y bueno, pues circula siempre la leyenda de que hay autores de obituarios que han muerto antes que el personaje, porque estaban los obituarios guardados. Yo conozco uno, un episodio desgraciadamente cercano que ocurrió en mi periódico. Sí. Yo me acuerdo en la televisión mexicana, Octavio Paz desmintiendo su muerte. la Borges, de su muerte. Borges, sí. Borges lo cuenta. No recuerdo quién fue el que dijo, la noticia es cierta, pero un poco prematura o algo así. que es bastante bueno. Tienes como obligación de estilo no poner la primera persona, ¿no? Para no interrumpir con tu vida y con el ego inevitable que hay detrás de la primera persona, un retrato justo, equilibrado, muchas veces literario, de la persona que estás despidiendo, ¿no? Sin embargo, es inevitable, sobre todo en la última parte, como dices, en las hojas muertas, la sección de despedida de periodistas, de colegas, de amigos de oficio, que se filtre alguna información, ¿no? Me sorprendió mucho descubrir en la despedida de Jesús Hermida que él narra la llegada del hombre a la luna, y digamos que acompañó a las televisoras y a la radio de los españoles en ese momento, y todo el mundo tiene grabado en cierto sentido, quien lo escuchó, esa voz, y a ti lo que te despertó fue el instinto de ser periodista, contrario a lo que uno imaginaría de un niño que lo que quisiera ser es astronauta, ¿no? ¿Verdad? ¿Es cierto eso? Sí, hombre, no es lo único que me lo despertó, evidentemente. Yo tenía esa vocación, se te va despertando, porque es verdad que en mi casa, desde muy pequeño, pues el periódico era un elemento fundamental, precisamente la ABC, además, que era en Sevilla y en su área de influencia, era el periódico por excelencia, al punto que mi padre llamaba el ABC a los periódicos en general. Claro. Pero sí, es verdad que aquella transmisión, eso es de ese tipo de acontecimientos fundacionales, que uno dice, ¿dónde estabas tú el día que, pues a los americanos, el día que mataron a Kennedy, o el día que
¿dónde cayeron las Torres Gemelas? Pues ¿dónde estabas tú el día que el hombre llegó a la luna? Que además en España era madrugada y nos quedábamos, mi madre hacían café para que no nos durmiéramos en la retransmisión y tal. Y sí, a mí aquel relato majestuoso de Hermida, que tenía además un estilo tan personal, me resultó definitivo. Sobre el tema de las primeras personas, si nos ponemos académicos, te diría que las necrológicas, los obituarios se pueden dividir en dos, los que están escritos en primera persona y los que están escritos en tercera persona. En general, las columnas de opinión. Y yo no soy partidario de hacer explícita la primera persona, porque creo que ya está en el género. Es decir, como es tu opinión, ya se supone que no tienes que decir... Y sobre todo, no meter demasiado tu vida y tal. Hay un estilo, y lo hacen muy bien, y lo hace, por ejemplo, lo hacía maravillosamente David Gistau, de involucrar su propia vida, sus personajes, su familia, en enlazar todo eso con sus propias opiniones sociales y políticas. Yo prefiero actuar desde el plano más abstracto, en el caso de... pero claro, como tú decías, con determinados personajes Es inevitable. Es inevitable involucrarte porque son gente que has tenido muy cercano. De lo que sí intento huir, porque nunca me ha gustado, es de ese obituario donde el que lo escribe se pone en primer plano. Yo conocí a Menganito y tal, yo conocí a Fidel Castro. Bueno, pero a nadie le importa si tú conociste a Fidel Castro, claro. ¿no? Decías de Gistau, es uno de los textos más conmovedores del libro. Tienes mucho pudor para revelar tu dolor y lo quieres dejar fuera del texto, pero aún así se trasmina a lo largo de cada letra de ese hermosísimo homenaje, ¿no? Y hay esta doble paradoja. Por una parte, que su dolor sigue vivo en quienes lo conocieron, ¿no? Como si el tiempo no fuera limando su presencia, ¿no? Me sorprende el impacto. Pasa un poco en el circuito de mis amigos con Félix Romeo también, ¿no? Lo tenemos todos los días al lado, pese a que haya pasado tiempo. Y el otro que cumplió un destino con el que había luchado, tristemente, fatal destino, y era que su gran obsesión era no dejar huérfanos a sus hijos, como le había pasado a él con su padre, ¿no? ¿Qué nos dices de esta doble relación con él? Vamos a ver, yo, fíjate, creo que el impacto de la muerte de David es obviamente por lo prematuro, porque tenía 50 años, o 51, 49, no me acuerdo ahora muy bien, 50 creo. Claro, cuando mueres en la flor, y en la flor no solo de la edad, sino en la flor del éxito, del oficio. Hay una cosa que me gusta decir, estoy aprovechando cuando las comunicaciones, las entrevistas por este libro, para decirlo, que se dijo en aquel momento, y siempre a veces se ha creado como un tópico, David era el mejor columnista de su generación. Yo creo que esto es una injusticia. David era el mejor columnista español contemporáneo, así, a secas, de todos nosotros, era el mejor de todos. Y iba a serlo todavía mucho más porque tenía, claro, una progresión extraordinaria. Estaba en plena madurez creativa y esto, claro, esto aumentó ese corte abrupto, aumentó la conmoción emocional y sentimental de su desaparición. Sin duda. Y luego en el caso de David pasa una cosa que quizá también relacionado con esto que estamos hablando, y es que yo suelo decir que todos los columnistas del último tercio del siglo XX para acá somos de alguna forma hijos putativos de Umbral. Todos hemos crecido bajo la sombra del gigante que reinventó el canon del articulismo contemporáneo. Y con David ha empezado a pasar también una cosa parecida, es decir, cuando yo era joven y bastante después, los que empezaban querían ser Umbral. Y ahora hay mucha gente que empieza a iniciarse en el mundo del articulismo periodístico que se espeja en David, que les gustaría ser David, que quieren ser David, que de alguna forma hay un cierto mimetismo de David. Eso solo está al alcance de los elegidos. Claro. Hay un guiño personal en la despedida de Julio M. de la Rosa, porque es el que te invita a ser pasante en tu primer trabajo en el periodismo y en cierto sentido define tu destino, ¿no? ¿Cómo fue esa llamada para entrar al Correo de Andalucía?
¿Qué edad tenías? Había estudiado filología, por cierto, Sí, ¿no? yo no había estudiado filología. Sí, claro, ahí sí tenía que involucrarme porque es una persona esencial en mi suerte, porque estas son cuestiones de suerte, aparte de que es un personaje que no es conocido así a nivel nacional y tal, aunque era un excelente novelista, y él siempre presumía de que había sido jurado, de que había ganado un premio en el que el jurado estaba presidido por Julio Cortázar. Oye, palabras mayores. Además lo pones en la sección de literatos, no de periodistas. Sí, ¿no? claro. Sí, él no era periodista, él era escritor, básicamente escritor y profesor. En Sevilla en los años 70, no había facultad de periodismo, y había una escuela privada adscrita a la Universidad Complutense. O sea, nos examinábamos en la Complutense, pero bueno, nos respetaban los exámenes y tal en Madrid. Una especie de centro adoptado, asociado, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Julio era allí el profesor de redacción periodística, nada menos. Además, en aquella época eran 3 años, primero, segundo, tercero. Era la asignatura troncal de la carrera. No sé si lo sigue siendo, porque lo de los estudios de comunicación tendrían para otra charla. Entonces, bueno, yo efectivamente había terminado filología, había empezado periodismo simultaneando al principio los últimos años de una carrera con los primeros de la otra y tal. Y esto te hablo del verano del 80. Y entonces había pasado el clásico año indeciso después de la carrera, mientras tenía periodismo, pero bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo orientas tu futuro? Y tal. Y había firmado unas oposiciones para ser maestro de secundaria. Instituto, ¿no? para ser profesor de literatura, de lengua y literatura en instituto. Y eran en julio, empezaban a principios de julio. Y un día pues me cruzo con Julio Manuel en el pasillo de aquella escuela y me dice, pasa un momento. Me mete en su pequeño despacho y me dice, ¿te interesan unas prácticas en el correo? Esa fue la frase, ¿te interesan unas prácticas en el correo? Me dije, esto me va a descomponer todo el plan, pero la respuesta es sí. Claro. Y ante el estupor de mi padre no me presenté a las oposiciones que había firmado. Decidí que la suerte estaba echada. Y ahí empezó a correr desde entonces no he parado, no he tenido Curiosamente, en la despedida de Manu Leguineche, cuentas que en el fondo sientes una gran admiración por su capacidad de riesgo, el gran corresponsal de guerra español, sin duda, y un poco lamentas la falta de valentía, osadía, no usas esa palabra precisamente, como para que en cierto sentido el reflejo de quedarse siempre en la redacción, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de Manu? Sí, bueno, antes te iba a decir sobre esto que aquella frase de Borges de yo tengo coraje civil, pero no tengo coraje físico. Claro. Entonces, es que no es lo mismo, porque uno tiene que saber dónde puede estar y dónde no, y sabes que en determinados sitios no duras un minuto. En España hay grandes corresponsales de guerra, pues Arturo, Vicente Dalón, Alcalá, bueno, muchos. Y ahora una estirpe más joven de gente que se juega el tipo, Julio Fuentes, desgraciadamente desaparecido también, en la guerra, Aquita, tal, Couso. Hay una buena tradición de corresponsales de guerra. Manu era el padre de todos ellos, era jefe de la tribu. De hecho, siempre el concepto de la tribu en España está asociado a Manu, porque había estado en el núcleo de eso en los años 50, 60, en Corea, Vietnam, en las guerras latinoamericanas de los 60 y los 70, y sobre todo porque había creado una escuela. Tenía un enorme sentido del magisterio, que luego además aprovechó cuando ya, pues hombre, las circunstancias le hicieron desaconsejable el frente, pues organizó una agencia donde formaba gente y además se dedicó a escribir libros donde explicar muy bien estas cosas que a veces la distancia corta de estar sobre el terreno no te permite. Sus análisis sobre conflictos internacionales, no solo sobre conflictos contemporáneos, sino sobre conflictos históricos. El desastre de Anual, por ejemplo, su libro del desastre de Anual es extraordinario. Algunas cosas sobre la restauración, sobre la guerra de Cuba, son análisis magníficos. Lo escribía en una vieja Olivetti que tenía, era como un brad, escribía el Olivetti en su casa de Brihuega, en la provincia de Guadalajara, que hoy es una especie de museo Leguineche, donde la última vez que fui todavía crepitaba la chimenea. Qué maravilla. Hay
una mención a Teresa Campos, ¿no? Que es la que te invita a formar parte de las tertulias televisivas que tuvieron un aporte al debate, a la confrontación de posturas, incluso ideologías, pero también son el principio de una degradación de la conversación pública española, ¿no? ¿No crees que en cierto sentido la televisión es corresponsable del ascenso de los populismos? Sí, absolutamente. Por lo menos de ciertos populismos, ¿no? Pero hay algo peor, Ricardo. Yo creo que, bueno, las tertulias, que un poco en la radio las inventó Luis del Olmo en los años, principios de los 90, pues en la televisión no las inventó María Teresa, pero efectivamente las popularizó y a mí me dio aquella oportunidad. Te hablo de principios de este siglo. Uh-huh. Eran muy populares, tenían... Claro, yo recuerdo que aquella mesa de análisis en Telecinco, a mediodía, antes del telediario, entre las 1:30 o las 2:30 aproximadamente, tenía 2,5 millones de espectadores. Es decir, era muchísimo, ¿no? Claro, era entrar en las casas y más te daba una popularidad muy rápida. Bueno, pero sí es verdad... no sé, sí, me era por toser por el otro lado del micrófono. Pero sí es verdad que poco a poco, o a lo mejor muy pronto, se empezó a cometer un grave error. Y fue la suplantación de roles políticos por parte de los periodistas. Esto un día se lo escuché a Ignacio Sotelo, veterano socialista, uh-huh, que profesor muchos años en la Universidad Libre de Berlín, coetáneo de Felipe González y tal, incluso yo diría que algo mayor. Un día pues vino invitado a unas tertulias de Telemadrid y las vio funcionar y en un descanso dijo, pero yo esto me tiene un poco sorprendido, porque esto en Alemania lo hacen los políticos. Ustedes están haciendo aquí el papel de un parlamento en el que no tienen ustedes ningún voto detrás. Esto hay que decirlo los tienen que venir aquí y defenderlo los que se han presentado a las elecciones. Y tenía toda la razón. Esto causó un cierto estupor allí. Eso ha provocado a la larga, ¿no? incluso a la corta, un fenómeno de parlamentarización del periodismo que yo creo que nos ha perjudicado notablemente la credibilidad, porque además se da también el perverso fenómeno de que como al final las tertulias son televisión y la televisión es espectáculo, los periodistas hemos ido asimilando esas reglas del espectáculo. La necesidad de alborotar el debate, de decir cosas grandilocuentes para tener éxito, luego ya con la aparición de las redes sociales para que se puedan soundbites, para que se puedan repercutir en Twitter, y sobre todo, y lo peor, la naturalidad con que asumimos en general los roles. Es decir, tú eres... Te llaman, ellos te llaman, los que hacen las tertulias te organizan como una especie, dicen, la tertulia plural consiste pues eso, en llevar periodistas que... y hemos instalado en el imaginario de la audiencia periodista de derecha, periodista de izquierda. Sí, te entiendo perfecto. Entonces, la idea de que hay una etiqueta y tienes que comportarte dentro de esa etiqueta. Eso es, con la particularidad de que, claro, si no te comportas como conforme a esa etiqueta, dejas de interesar y ya no te llaman, con lo cual mucha gente pues lo asume tal, porque claro, esto llegó a ser además en algún momento, en los años, en la primera década de este siglo, llegó a ser una actividad rentable, económicamente incluso rentable. Luego ya nada, se convirtió en todo a 100, pero aún así es un escaparate y tal. Y entonces creo que está perjudicado muy sensiblemente la imagen de independencia del oficio. Todos tenemos un modo de ver la realidad, una ideología, unos valores, pero nuestro anclaje esencial es no la objetividad, que es un concepto muy ambicioso, sino una cierta lealtad a los hechos. Desde luego, y sobre todo no ser previsible, porque si ya sabes lo que vas a decir y la imprevisibilidad, y la necesidad, y esto es muy importante ahora, de quebrar los prejuicios de las audiencias, porque por desgracia los medios de comunicación se han convertido en plataformas de confirmación de sesgos, claro, donde los lectores acuden, los lectores, los espectadores acuden a confirmar sus propios prejuicios. Y, oiga, esto es muy aburrido. Esto además
lo multiplicas con el algoritmo de las redes y lo que creas es la cámara de eco, ¿no? La famosa cámara de eco, que luego produce sorpresas como ciertos resultados electorales, que algunos se quedan muy asombrados, dicen, pero esto no era lo que... Claro, pues es que creíamos que la sociedad pensaba como esa cámara de eco que tú tienes a través de las redes sociales. Vives dentro de una burbuja y piensas que el resto de la sociedad es tu pequeña o gran burbuja. Una burbuja que han creado unos algoritmos de afinidad que no solo no controlas... Que te van reafirmando, ¿no? Te van afirmando y no solo no controlas, sino que tampoco te das cuenta que están creando, que están manipulando tu propia cosmovisión, ¿no? Entonces esto tendríamos que romperlo un poco la tertulia, pero bueno, están los condicionantes de un oficio en crisis, donde la gente tiene que buscarse la vida y tal, y además es muy tarde ya creo para romper esta tendencia. Por no decirte, Ricardo, que muchas tertulias, hay que decirlo, esto es antipático de decir, pero muchas tertulias se forman a base de 3/3, un pequeño tercio, por lo general más reducido, de periodistas que destacan por su actividad profesional, independientemente del medio, un tercio que a veces hasta nombran o sugieren los partidos de un bando, y otro tercio sugerido por la proximidad a los partidos del otro. Y ha habido momentos en este país en el que los periodistas, en vez de pedir trabajo en los medios, lo han pedido en las secretarías de los partidos. Y a veces lo han obtenido. Todo esto ha generado, y hay que decirlo pues con honestidad, ha generado un cierto descrédito. Hay un contraste muy marcado con la inteligente televisión que intentó hacer Balbín, ¿no? Al del que te despides también en este libro con su mítico programa Clave. O en otro código, Jesús Quintero, ¿no? Que pese a haber abierto la puerta a todo tipo de excentricidades y de personajes estrafalarios, lo hizo siempre con la mirada del humanista y respetando al interlocutor, intentando encontrar la verdad humana que se enmascaraba detrás de sus invitados, ¿no? Que es muy distinto a la televisión basura que hoy nos habita, ¿no? No sé si crees efectivamente que el legado de Balbín y de Quintero está perdido en cierto sentido. Sí, está fuera de tiempo. En el caso de Balbín, claramente fuera de tiempo, porque... bueno, por formato también, ¿no? Bueno, por el formato. Balbín era nuestro Bernard Pivot, ahora que ha muerto hace poco, ¿no? Solo que en vez de hacerlo solo sobre aspectos culturales, lo hacía sobre aspectos políticos, sociales, en fin, de toda clase. Pero era una época donde España estaba estrenando libertades, estrenando diálogo, donde el diálogo era muy importante. Es que, claro, ahora con esto de los muros, pues parece que dialogar es malo, los consensos son malos, los populismos tiran hacia los extremos, y se grita y no se escucha, y se habla con frases, con consignas, no con oraciones subordinadas. Esto que decía Ortega, de que el pensamiento necesita una cierta sintaxis, una cierta subordinación sintáctica, y no se puede solo expresar. Ahí lo que queda eso son frases, eso es sonido, no es idea. Y luego, hombre, y su mitología es que juntó en un momento de la transición en que se podían juntar a hablar Fraga, Guerra, Carrillo, intelectuales de peso, Tierno Galván, se sentaban juntos y discutían con ardor, pero con argumentos, con matices, con reflexión, no con consignas. Allí no se daban consignas y era una delicia. Todavía verlo te provoca una cierta nostalgia. En el caso de Jesús era un género en sí mismo. Claro. Jesús él lo inventó y con él murió, es decir... Era un perro verde. Era un perro verde, era un raro, todo basado en su carisma. Claro. Tenía un carisma especial para manejar los silencios, no lo creó, pero lo acuñó el valor de los silencios que en televisión todavía tienen compases, pero en la radio eran demoledores. La radio asustaba a los ejecutivos de la radio y lograba que la gente se confesara. Ese silencio te hacía pensar y obligarte a decir algo que no habías... Y no te hacía la pregunta. Entonces el hombre se sentía... Y al final hacía una confesión, luego hizo cosas verdaderamente escalofriantes, como el programa de los presos, de las cuerdas de presos, que iba por las cárceles entrevistando a asesinos terroríficos a los que le preguntaba además frivolidades.
aquel programa era duro. Hoy eso, no sé yo si este programa se podría hacer hoy, porque los ofendiditos, bueno, a veces con razón, las víctimas también y tal. No, Jesús era un vanguardista, pero su género nace y desaparece con él. Los raros, las galerías de raros, de las que abusó un poco al final hasta caricaturizar su propio personaje, pero los que siempre le sacaba un punto. También casi todos eran andaluces. Exacto. Y que buscaban ese gracejo popular de andaluz. Creo, estereotipó quizá un poco el personaje del perro verde. Pero claro, yo he visto a Jesús hacer entrevistas en la radio, a Felipe González en la plenitud de su liderazgo carismático y hacerlo sentir incómodo, y Felipe darse cuenta, decir, al final decir, me has hecho decir cosas que no quería decir. Increíble, ¿no? Claro. Hay unas instrucciones que te entrega Guillermo Luca de Tena, cuando te nombran director del ABC, que me parecen también muy entrañables en el obituario que haces de ese mítico periodista y editor del decano de la prensa, ¿no? Del ABC. Y esas instrucciones son en realidad un canto a la tolerancia, al liberalismo bien entendido y con algunas reglas mínimas, ¿no? ¿Recuerdas todavía ese momento? Sí, no recuerdo exactamente el decálogo, lo tengo guardado por algún sitio, pero de los papeles, ya sabes que se van entregando, era una hoja de papel, era una hoja de papel, escrita a máquina, se la daba a todos los directores que iban llegando. Y bueno, básicamente era cuida el lenguaje, que este periódico siempre ha sido un depositario de la pureza y de la limpieza del castellano. Respeta las instituciones y en especial la monarquía, y siéntete libre. No cierres puertas a nadie por sus ideas. Era un poco la herencia de la tradición del periódico, de la tradición liberal del periódico, que fundado por su abuelo, donde, bueno, siempre, incluso durante la etapa franquista, donde obviamente pues había una sujeción importante a las normas del régimen, y donde además el periódico pues defendió sobre el régimen, pero el periódico siempre mantuvo una distancia intelectual, casi más que política, con Franco, en la defensa de la legitimidad de la monarquía. Claro, y de la cultura sin censura. Y de la cultura sin censura. Pero claro, es que llega un momento en que defender la legitimidad de la monarquía significa defender la legitimidad de la monarquía constitucional, claro. Una época en que no había en España ni monarquía ni constitución. Claro. Y entonces, bueno, ahí entraron, y bueno, quiero decirte, Rafael Alberti es premio Mariano de Cavia, Rafael Alberti. Claro. Y Marcelino Camacho escribía terceras en el ABC, etcétera, durante la transición. Quiero decir que ese era el espíritu, y bueno, el decálogo era simplemente sé fiel a ese espíritu, no te traiciones, y sobre todo ponía mucho énfasis en la buena escritura, en no arruinar la tradición de gran escritura del ABC, que ha sido siempre, efectivamente, el contenedor de las firmas señeras de la literatura española. Tienes dos premios de periodismo que en cierto sentido representan dos épocas muy distintas de España, ¿no? El Mariano de Cavia, que mencionabas ahora, me refiero a ti, Ignacio, que en algún lugar yo lo veo como el gran representante del periodismo de la Restauración, ese consenso que permitió a España olvidar los fantasmas del 19 y por fin entrar en la modernidad, tanto política, social, cultural, encontrar el punto de equilibrio con Europa que había buscado durante un siglo, y González Ruano, que en realidad representa quizá la emergencia de la radicalidad política, ¿no? No creo que sea casualidad que haya sido comunista y luego amante o compañero de viaje del fascismo, un poco esas dos revoluciones radicales que reventaron el orden liberal y que condujeron inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿No crees que en algún lugar hoy estamos viviendo un proceso de transición tristemente parecido,
de la transición española, el consenso sobre la democracia, a la emergencia de los nuevos populismos, que estamos pasando de la era de Mariano de Cavia a la era de González Ruano? Es posible, y hay que decir que la era de González Ruano, de lo que representa Ruano, acaba mal, acaba muy mal, acaba primero en una enorme tragedia mundial y en España una dictadura. Después de una guerra horrible. O en otra guerra, una guerra fratricida y encima en una larga dictadura. Cavia es más periodista que Ruano. Ruano es más escritor, más articulista. Cavia es un periodista más puro dentro de su espléndido lenguaje. Y efectivamente tiene más de testigo del tiempo, de un tiempo... La Restauración, a ver, efectivamente es un periodo de larga estabilidad constitucional, porque tiene, yo creo que, no sé si la nuestra ha superado ya, la actual ha superado ya los años de la del 70 y tantos, del 18, pero fue muy convulsa. Bueno, claro. Es que hubo varios magnicidios, Ricardo. Así es. Es que hubo varios magnicidios de jefes de gobierno asesinados, Dato, Canalejas y... Así es. La guerra de Cuba, por supuesto. La guerra de Cuba, una revolución en Barcelona. Bueno, eso parece que periódicamente se va repitiendo, afortunadamente, sin violencia. Sí, es Martínez Anido, por ejemplo, cosas así. Y acaba en una dictadura también. Sí. Le decían dicta blanda, pero bueno, era una supresión de los para los que vivieron bajo Primo de Rivera no era blanda. Era una supresión de libertades constitucionales y desemboca en una república convulsa también. Es decir, bueno... sí, no hay que idealizarla. No hay que idealizar Pero sí es verdad que hubo, más que consenso, turnismo. Un turnismo que le daba estabilidad. Estaba basado en mecanismos espurios de electorales espurios, en el caciquismo y tal, ¿no? Pero, pero dentro de todo, efectivamente, es un periodo de estabilidad. Todo eso se mejora en la transición democrática del 77 y del 78, y parece que esos valores que producen, Ricardo, lo mejor... O sea, el mejor periodo de la historia de España. Es el que están viviendo los españoles. Sí. Pero ni Carlos III, ni los reyes católicos, pero en fin, ya no hay parámetros de comparación objetiva. Entonces, pues esto, yo me temo, soy pesimista. Creo que tenemos que empezar a resignarnos a que esos valores están dejando de estar vigentes generacionalmente, emocionalmente, en los nuevos españoles, la gente que tiene ahora menos de 50 años. Se ha perdido el valor de la concordia porque no se ha vivido el tiempo en que la concordia era imposible. Entonces, todo lo que tiene la transición de acta de paz, no ya de la guerra civil, sino de 2 siglos de guerras civiles, y de la dictadura. Y de la dictadura. Sí, la dictadura es la prolongación de una guerra civil. Así es. Pero es que el siglo XIX es una secuencia de asonadas militares y guerras civiles continua desde la primera década hasta la última. Hombre, da un poco de pena que el liderazgo político esté destruyendo deliberadamente ese capital, ese patrimonio social, cívico, que fuimos capaces de crear en condiciones. Había miedo, sin duda, había miedo al enfrentamiento otra vez y tal, y generosidad de los líderes políticos de aquel tiempo, que sí ejercían liderazgos prescriptivos. Eran capaces de decirle a la gente por dónde tenían que ir. O sea, Carrillo fue capaz de decirle a los comunistas que tenían que aceptar la bandera y la monarquía. Felipe González fue capaz de hacer que su partido renunciara al marxismo y adoptara los valores de una socialdemocracia liberal. Adolfo Suárez y Fraga fueron capaces de decirle a los franquistas que no había solución fuera de una democracia moderna. Eso es liderazgo prescriptivo y eso implicaba riesgos, tanto que hubo un intento de golpe de Estado. Claro, ahora lo que se hace es ir detrás de las redes sociales, del pensamiento populista, de las encuestas. ¿Qué dice la gente? Bueno, no, ¿qué dice la gente? No, ¿qué le dices tú a la gente? ¿Cuál es tu modelo? Llévate a la gente por el modelo, si tienes de verdad autoridad moral para hacerlo. Pero desgraciadamente, no hablo solo de España, este es el modelo político que se está imponiendo. Hay como una exasperación en las despedidas que haces de los políticos de la transición
Has mencionado desde luego no a Felipe González, por supuesto que vive y opina con mucha libertad y sigue contribuyendo al debate y a las libertades en España, pero sí por el caso de Adolfo Suárez o de Fraga o de Carrillo y de algún otro político, la idea de que supieron renunciar a sus convicciones y a sus banderías, es una palabra que repites varias veces, frente a la búsqueda del consenso, no imponer tu razón. Y eso yo creo que se está perdiendo, ¿no? En España, con la idea de que hay que dominar a los demás e imponer tu verdad única, ¿no? Y se transmina en todo, incluido en el periodismo, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo consigue tu generación transmitir a los más jóvenes la idea de que la transición es importante, de que estuvo en riesgo? Porque claro, nadie quiere dar las batallas de sus mayores. Los jóvenes quieren construir su propia leyenda, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar ese entuerto? Bueno, lo primero, Ricardo, es que, a ver, David Gistau decía que la transición la habíamos mitificado mucho. Es verdad, es cierto, sobre la transición hay un mito. No fue tan bonita, ni fue tan generosa. Hubo mucho tirón, hubo mucho sabotaje, en fin, tampoco se renunció. Los políticos no tenían derecho a renunciar a todo. Es decir, Adolfo Suárez tuvo que salir ignominiosamente. Claro, o sea, ¿no? Adolfo salió ignominiosamente, hubo como todo. La política es conflicto, pero es cauce de conflicto. Lo que supo encontrar la transición, parte también por miedo, porque había mucho miedo social a que aquello acabara mal otra vez. Claro. Fue el cauce para el conflicto. O sea, organizar el RIN. Organizar el conflicto, el ring. Claro, por ejemplo, los socialistas maltrataron mucho a Suárez, lo demolieron. Claro. Sin embargo, hoy, pues el que mejor habla de Suárez, el político que mejor habla de Suárez ahora mismo en España es Alfonso Guerra. También sus propios partidarios, lo traicionaron, fundaron un partido al margen de él. Por supuesto, si no hubiera caído, Bien, descontado esto, pero el capital, el patrimonio, es la capacidad de crear cauces para el conflicto, de reducir. Que al fin y al cabo eso es la democracia, es decir, la resolución pacífica de conflictos. Y como tú dices, pues todo el mundo tiene la tendencia a crear su propio orden y tal. Entonces, bueno, además cuando tú naces, te educas y creces en un sistema donde la libertad es natural, no sabes cuánto vale perderla porque no la has visto nunca perdida. Claro. Y entonces tiendes a ver más los defectos, como es lógico. ¿Cómo se recupera esto? Yo, primero, haciendo pedagogía constitucional, pedagogía política, no melancolía de la transición, que no tiene más sentido que para escribir obituarios de sus actores, grandes protagonistas. Pero sí una cierta pedagogía sobre los valores constitucionales que en España no se ha hecho. Es que en Estados Unidos los niños saben en las escuelas con las enmiendas de la Constitución y para qué sirven y cuáles son sus derechos y tal, ¿no? Al margen de que hayan también otras mitologías, que si Rosa Parks y tal, pero saben que la Constitución es lo que los protege, lo que los hace libres. La enmienda Miranda, la quinta enmienda, todo el americano lo conoce, ¿no? Entonces, los derechos. No se lo conoce, lo valora, entonces, porque se lo han enseñado ahora. Llegado el momento en que eso se dejó de hacer y estamos pagándolo, yo creo que cuando acabe, de alguna forma, no sé cómo, pero acabará esta etapa de confrontación asfixiante, que tendrá que volver en algún momento a un cierto cauce, aunque soy pesimista, porque creo que los populismos vienen para quedarse, pero para un tiempo. Frase horrible, acabo de decir un tópico horrible. Eso viene para quedarse, es un topicazo, ¿no? Como autor de la columna lo hubieras tachado y nadie se enteró, ¿no? Exacto. Pero bueno, que sí, que van a permanecer un cierto tiempo. Pues yo creo que habrá, cuando se remanse un poco la situación, habrá que, desde el consenso, y el consenso solo se puede hacer entre los dos grandes partidos sistémicos, se llamen como se llamen estos, pero las dos fuerzas sistémicas moderadas, hay que darle una vuelta a la Constitución y darle un nuevo impulso, a coger ciertas... Claro, es que sacralizarla como intocable tampoco ayuda a su permanencia, ¿no? Evidentemente. Hay un doble... Lo que pasa es que esto es difícil, porque hay gente que la quiere reformar para quitar unas cosas y poner otras y tal, pero eso era el consenso. Exacto. Eso era el consenso y los defectos de esta Constitución también nacen de la necesidad del consenso. Así es.
porque había que encontrar una fórmula para que no empezara otra vez. Esto se lo dijo Alfonso Guerra a Abril Martorell. Oye, si hacéis empezaron a votar ellos, que tenían mayoría en la comisión, en la ponencia de la Constitucional, empezaron a votar las derechas y van derrotando a la izquierda, hasta que Alfonso le dijo, oye, si hacemos esto, cuando perdáis el poder vamos a hacer otra Constitución. Más vale que hagamos una. Entonces, claro, tú renuncias a una parte y yo renuncio a otra cosa. Que fue un redactor secreto del texto. Sí, no lleva su firma, pero tampoco la de Abril, pero en realidad la Constitución la redactaban los ponentes y la negociaban ellos, con lo cual al final la última palabra la tuvieron ellos los dos. Políticos. Siempre supervisados por Suárez y por Felipe. Hay como tres tensiones que están colapsando la sociedad española. Uno es el empacho del populismo de izquierda latinoamericano, del peronismo, el chavismo, que llega vía Podemos y se instala en el discurso público español. Ese cantar la revolución allá, pero no quererla aquí. Bueno, ahora llegó por fin aquí, con toda su cauda de conflicto y de señalamiento y de división. Por otra parte, el no resuelto problema de las autonomías, que queda abierto en la Constitución en cierto sentido, este egoísmo implícito del nacionalismo periférico que sigue tensionando el sistema, y ahora el que nace para contrastar esas dos tensiones, pero también desde posturas radicales de ultraderecha como es Vox, ¿no? Y estas tres fuerzas están colisionando un poco el sistema. No sé si estás de acuerdo en ello y qué se podría hacer, como poniéndole nombre y apellido al problema, ¿no? Colisionando y a punto de colapsarlo. Claro. Sí, pues es que llega un momento en que volvemos a lo de antes, es que la radicalización de las posturas, muy simples además, porque no hay detrás de esta radicalización un debate profundo, un debate de categorías intelectuales, no lo hay. Hay un debate de eslóganes y de trazo grueso. No tiene ahora mismo puntos de acuerdo. Esto solo se arregla en algún momento, y desde luego no bajo el liderazgo de este presidente, porque se ha convertido en una figura tóxica para la mitad del país y porque ha levantado él también una barrera para... Compró y representa una polarización en la que no estaba el PSOE, ¿no? Eso es. Bueno, sí estaba en los últimos tiempos y había una polarización desde la época de Aznar, luego de Zapatero y tal, pero bueno, era una polarización manejable. Claro. Esta es paroxística. Esta es paroxística porque cuando Sánchez llega al liderazgo del PSOE y recibe un par de derrotas electorales consecutivas con unos resultados peores de la historia del PSOE porque Podemos se le echa encima, su análisis es que hay que hacer las cuentas de bloques. Y renuncia, esto lo denuncian mucho, lo que ahora llaman la vieja guardia, los veteranos y tal, renuncia a la autonomía del partido como proyecto de liderazgo, de ganar su mayoría, capaz de concitar las mayorías. Él sabe que no va a conseguir, él hace un análisis diciendo aquí esto de los populismos y la fragmentación va a ser para largo, pero yo puedo resistir si con la mitad más uno frente a las derechas y más frente a unas derechas también fragmentadas por la irrupción de Vox y antes también de Ciudadanos. Y esas son sus cuentas. Claro, esto lleva otra vez al frentismo, ¿no? Me he perdido cuál era la pregunta. Que en el fondo hiciera el tema de los populismos y tal. Es. Bueno, efectivamente el discurso de los populismos latinoamericanos viene evidentemente importado por Podemos. Yo creo que siempre se dice que Podemos, los primeros fundadores de Podemos fueron asesores de Chávez. Nunca he creído esto. Yo creo que ellos fueron a Venezuela a aprender, claro. no a enseñar, a aprender. Así es decir, a copiar, tomar nota. Y no solo de Chávez, de los ideólogos cubanos que operaban en la Venezuela de Chávez. Entonces, bueno, esto efectivamente es un movimiento de importación. Que triunfa porque hay un momento en el que Podemos tiene 70 diputados y estaba en las encuestas primero, estaba de ganador en las encuestas. Hubo un momento, yo recuerdo que escribí un artículo que se llamaba Habana 59. Oye, tenemos a los barbudos en la puerta de la ciudad, cuidado con esto, era el fin de año, además el fin de año del 16 debió ser, sí, o del 15, no me acuerdo.
estábamos en un momento que parecía que la escena del Padrino, La Habana en la Nochevieja, saliendo todos corriendo. Sánchez dice esto hay que desactivarlo por la vía de asumir una parte, que es lo que está haciendo y sigue haciendo el otro día. Todo esto que hace frente al conflicto de Gaza y tal, es asumir los postulados de Podemos, los va absorbiendo, luego es verdad que los va diluyendo, porque tiene inteligencia táctica, eso es innegable, ¿no? Mucha que le han negado sus adversarios y por eso siempre pierde. Claro, bueno, lo minusvaloran, es un tipo que como siempre está dispuesto a saltarse la última regla, pues desconcierta mucho a los que están acostumbrados a jugar siempre con reglas, aunque sean reglas que las vayan quebrantando, ¿no? Pero bueno, y esto nos lleva, pero claro, además le añade la alianza con otro populismo fantasmagórico, pero populismo, como es el nacionalismo catalán, los nacionalismos en general, que ya son separatismo, ya no va a volver, es decir, el nacionalismo el separatismo catalán ya no va a volver al catalanismo constitucional. No, porque, ya brincó la barrera y está ya esa barrera está saltada, no pueden volver. Y nos falta no les dejarían volver los suyos, además. Entonces, ahí hay un problema que se va resolviendo. Bueno, se alía con ellos, claro, pero y radicaliza al otro extremo. Aquí se perdió una enorme oportunidad, y yo en esto soy muy duro con él, con Rajoy en 2017. O sea, la gestión del golpe catalán de Rajoy es catastrófica para el país, porque no pudo perder más. Indiferencia, indiferencia. Inconsciencia de lo que estaba pasando. Eso es, una inconsciencia absoluta. Negaron la realidad hasta cuando ya se había producido. Exacto. Entonces, por no hacer frente a la situación, falta de búsqueda de soluciones. Es decir, bueno, como todo el mandato de Rajoy es de una inoperancia absoluta, excepto para evitar el rescate, que también lo hizo por inoperancia, por la vía de vamos a dejar que esto se pudra y verás cómo Europa se rinde y dice, bueno, vamos a meternos hoy, es un berenjenal. No tenía otra táctica, es decir, es un dirigente absolutamente nefasto para España, una excelente persona, un tipo, un gran conversador, gran parlamentario, pero su gobierno es una catástrofe y además no ve venir la irrupción de los populismos. Claro. Menospreció a Podemos, menospreció a Ciudadanos, menospreció a Vox. No estoy diciendo que Ciudadanos fuera populista, pero de las nuevas formaciones surgidas al hilo de la fragmentación de los partidos por la crisis de 2008 y sus consecuencias. No vio venir nada. No vio venir a Sánchez, no lo despreciaba también. Es decir, la moción de censura lo agarró. La moción de censura lo agarró fuera de juego. En fin, una verdadera catástrofe encadenada, ¿no? En los populismos, y esto has mencionado antes al personaje, en la importación de populismos tiene mucho que ver Zapatero y su creciente influencia, sorprendente influencia, porque empezaron muy mal sobre Pedro Sánchez. Claro. Yo conocí al Pedro Sánchez que hablaba muy mal de Zapatero en privado, cuando Sánchez era un socialliberal. Sánchez empieza su carrera como socialliberal, esto demuestra que no tiene principios. Claro, Sánchez va a hacer lo que digan las encuestas. Correcto. Y la mayoría social. Correcto. ¿No? Y en ese momento, pues Zapatero hizo algunas cosas, algunas gestiones y tal que le pusieron en aprietos y hablaba muy mal de él. Luego, poco a poco, iba dándole entrada, en parte porque necesitaba un cojinete que engrasara la relación con Podemos, y ahí él se prestó, tal. Luego con Cataluña, lo mismo. Claro. Zapatero ha sido el gran intermediario de los pactos del Tinel es en lo que gobierna espiritualmente España hoy, ¿no? Efectivamente. Y Zapatero ha sido el gran muñidor de los pactos con Puigdemont, de los pactos de la moción de la investidura, del famoso pacto de Bruselas. Alguien que no pudo presentarse a las elecciones porque las iba a perder por paliza, ¿no? Sí, bueno, pues hoy ocupa un protagonismo. Fíjate, yo me atrevería a decir una cosa. Si hubiera primarias en el PSOE y Zapatero se presentara, las ganaría arrasando. Es increíble. Arrasando. Y tengo dudas de que no ganara también unas elecciones generales. Sí. Ahora mismo Zapatero en España. Es curioso, porque al final él ha conseguido hacer, sobre todo a la gente de su bando, hacer ver que tenía razón. Y yo acabé con ETA, yo pacté con el nacionalismo, decir, esto es lo que había que hacer, yo frené a las derechas y tal. Sobre esa radicalización que previamente se ha creado en la política de los últimos años y que con el combustible de
de Sánchez. Pero claro, hablamos del mediador salvadoreño. El salvadoreño es un desgraciado que ponen ahí, quiere decir. El mediador es otro. Claro, y es Zapatero. Una última pregunta, Ignacio. Se nos fue el tiempo en esta deliciosa conversación, pero no quiero dejar de preguntarte sobre Sevilla. Y creo que viene a cuento en la despedida también entrañable que haces de Antonio de Burgos, ¿no? Porque en cierto sentido representa el espíritu de esa ciudad que por una parte es una ciudad hermosísima, con una enorme fortaleza social, con una gran idiosincrasia, con un código colectivo que hace a la gente actuar muy consciente de su ciudad. Decías en el caso de Antonio Burgos, además, la transición de despreciar el patrimonio cultural a empezar a valorarlo y ponerlo en la discusión pública. Y al mismo tiempo puede ser una ciudad cerrada, en la que es difícil encontrar un espacio si vienes de fuera, quizá un poco narcisista. ¿Cuál es tu relación con tu ciudad? Bueno, un poco narcisista, no, muy narcisista. Cernuda hablaba del ombligo del mundo. Y cerrada también bajo su apertura aparencial. Había un pintor, Santiago del Campo, un gran pintor realista de la última parte del siglo XX, que pintaba muchos patios, porque decía que la cancela, la verja, le parecía el símbolo de la ciudad, que te deja ver el interior pero no te deja pasar, ¿verdad? Buena metáfora. Y bueno, es una ciudad con un enorme peso histórico colectivo, es decir, un sentimiento colectivo del peso histórico de las ciudades. Eso te lleva a una autocontemplación, al narcisismo, y al final te ancla y te lastra la competitividad que exige el mercado de las ciudades modernas. Málaga va como un tiro, lastra el desarrollo al final. Esto todo tiene un precio en PIB y en renta, es decir, si te duermes te lleva la corriente. Pero sí, entonces hay una cierta laxitud, un cierto ensimismamiento en la belleza. Los comportamientos colectivos son extraordinariamente fieles a esos códigos. Se están descomponiendo un poco porque la masificación y las redes sociales lo desleen todo un poco, pero incluso en la Semana Santa, salvo algunos excesos, y en la feria, aunque se va notando una cierta degradación de esto, pero la ciudadanía, la gente del pueblo tiene un saber estar grande, ¿no? Y Burgos fue sin duda el gran intérprete de todo esto, aunque yo solía hablar mucho con él de lo que te voy a decir. De alguna forma él había contribuido más que nadie, porque era el mejor y porque era el más famoso y porque era el que tenía más talento, a una visión idealizada de la ciudad que solo vamos teniendo en nuestra memoria, en nuestra conciencia, y que después la ciudad no responde a esa visión idealizada, porque esa visión idealizada está formada por una larga tradición cultural, histórica, social y memorial. Y entonces idealizamos una ciudad que a veces es muy difícil de encontrar, solamente en fogonazos estéticos, en fogonazos de solemnidad, que sí sabe cumplir Sevilla en papel, pero cada vez menos porque la sociedad moderna se va disgregando también. Es mosaico y disgrega mucho. A veces digo, lo hablaba siempre con Antonio, Sevilla es una abstracción, lo estamos convirtiendo en una abstracción que empieza en desde luego en Cernuda, claramente, o en Bécquer, y luego con Romero Murube y todo esto, ¿no? Los cielos que perdimos, el título del libro de Romero Murube, el libro clave de Romero Murube, Los cielos que perdimos. Es decir, al final hayamos convertido la ciudad en una ensoñación, y cuando te das cuenta, eso se paga en cifras, en índices socioeconómicos. De todas maneras, de Burgos también me gustaría decir una cosa: Burgos era mucho más que un escritor sevillano, un escritor de un talento descomunal. Y la cultura andaluza, o sea, la cultura política y social andaluza, le debe mucho a Antonio Burgos. Él fue uno de los precursores de una mentalidad andalucista, de una mentalidad regional, contra su desarrollo. Contra los tópicos también. Contra los tópicos, que la necesidad de crear un cierto poder que contrapesara la gran influencia de los territorios nacionalistas, aunque entonces no se les llamaba todavía así. Bueno, todo eso que estuvo en la raíz del Estado de las Autonomías y de la gran ruptura del modelo asimétrico que se había diseñado en España. El famoso café para todos. El famoso café para todos, que es un concepto creado despectivamente y que para mí me parece fue un gran éxito. Sin duda. Porque si no, España se hubiera partido con la llegada de los fondos europeos, habría un eje en el Ebro
y habría una España extraordinariamente rica con Cataluña, País Vasco, Navarra y Madrid, con el este de Madrid, y el resto a otra velocidad, Claro. equivalente a la portuguesa, vamos. Sí. Una biblioteca colectiva que estamos construyendo en Contrapuntos es preguntarle a los invitados que me digan como última participación un libro que el público de este programa tiene que leer antes de irse, nunca mejor dicho, a la tumba. Hombre, recorrer la historia literaria de la humanidad y reducir a un solo libro es complicado. Yo diría que Macbeth. Sí, porque ahí está casi todo. Es verdad que está todo sobre el poder y casi todo sobre la condición humana. Relación padre-hijo, por ejemplo. Y la relación padre-hijo y la relación con el remordimiento, pero sobre todo el poder, todos los mecanismos de poder expresados además con una belleza lingüística absolutamente sobrecogedora. El espectador que no conozca Macbeth y lo lea se va a encontrar con frases que él usa y que no sabe que estaban en Macbeth. Buenísimo.